Pero claro, vosotros estáis aquí para el tejido conectivo y las fascias, ¿no? Así que vamos a por ello. Existe una red de fibras en 3 dimensiones que está interconectando todo el cuerpo de punta a punta. ¿Alguien lo había escuchado esto? ¿Alguien lo ha estudiado en el cole? Porque yo no. Entonces, ¿lo que se explica en el cole es mentira? No. En el cole te explican que hay órganos, que hay huesos, que hay músculos, y de hecho los tenemos. ¿Sí? Es una cosa más. No estamos negando todo esto. Entonces, hay una de las cosas que hay, que es una red de fibras de punta a punta, principalmente colágeno y elastina. ¿Os suena, no? Ahora el colágeno, bueno, ahora no, al igual a unos 5 años, ¿no? Estaba muy de moda, que todo iba con colágeno. La Nivea, todas estas, todas con colágeno. Porque se había empezado a comprender que ese colágeno era importante, era mucho más importante, formaba parte de una red viva que interconectaba el cuerpo. Ya no era ese trozo de carne que se saca cuando realmente les importaba hacer una autopsia, ir al órgano. Eso era un trozo eso era desecho. Y de repente, ya se sabía desde antes de los años 70, pero de repente en el 98 alguien se puso firme y dijo, oye, tenemos que empezar a investigar esto seriamente. En el 98. En los años 20 también ya se empezó a mover todo esto como fascia. ¿Sí? El método Rolfing, Ida Rolf, fue una de las impulsoras en todo el conocimiento de las fascias. Pero se ha necesitado hasta el 98 para decir, vaya, realmente al igual ese pellejo era más importante de lo que parecía. Vosotros seguro que habéis estado tocando fascias si coméis pollo, seguro que cuando separáis el pollo hay una telita fina que cuesta mucho cortar. Pues eso es la fascia. Es la fascia del pollo, es el tejido conectivo. ¿Vale? Entonces, principalmente, esta red de fibras que está envolviendo todo el cuerpo sería como una telaraña. Si os fijáis una telaraña, que cuando tiráis de un hilo toda la telaraña se tiene que deformar para no romperse, para poder continuar ahí, pero entonces mecánicamente toda la telaraña se está deformando. Cualquier cosa que está sucediendo en un punto del cuerpo, el resto del cuerpo se está enterando. Porque mecánicamente el principio de tenseridad que tienen las fibras, cómo están enlazadas, provoca eso. Y otra cosa importante que tiene esto es el lubricante, agua, proteínas y ácido hialurónico. Este sí, también os suena para la cara, para dejaros así bonitas. Es el que mantiene la hidratación. Es el que asegura que esta agua de las fibras no se seque. ¿Vale? Entonces, esta red envuelve todas y cada una de las estructuras del cuerpo, individualmente y al completo. Dices, bueno, tampoco no es tan importante. Bueno, vamos a verla luego, ¿vale? Pero lo que tiene más importancia es que si está envolviendo cada una de las partes y todas los órganos, las vísceras, cada nervio, los vasos sanguíneos, el sistema linfático, los huesos, las zonas peritoneo, pleura, el cuerpo entero, ¿vale? Al igual, de repente, pues sí que empieza a tomar un poco de importancia, porque ¿y si en esas mareas que está yendo de arriba a abajo, y si esas fibras tuvieran alguna implicación en todo esto? ¿Y si esas fibras se pudieran contraer y pudieran afectar la marea? ¿Y si pudieran bloquearla? Vaya, al igual si lo que hemos definido como salud es que la marea pueda fluir y si el cuerpo se pueda nutrir,
Al igual, entonces, empezamos a comprender la importancia de todo esto. Vamos a decir, vaya, o sea que al igual, el órgano intersticial, las fascias, tener la fascia en buen estado, lo que me va a permitir, aparte de lo que sea, al igual, lo que va a permitir es que esta marea cruce el cuerpo. Y si hemos podido definir que esta marea es lo que realmente está aportando la salud y el bienestar, pues empezamos a ver un poco la importancia de todo esto. Y digo aparte porque, bueno, crea los bloques de construcción para piel, músculos, nervios, tendones, ligamentos, fascia, vasos sanguíneos, cápsulas articulares, periósteo, aponeurosis, hueso, tejido adiposo. O sea, ese tejido que llevan, no sé cuándo empezaron las disecciones, hace 2000 años, 3000, 5000, porque fueron los árabes, pues ese pellejo, esa red que siempre estaban quitando porque era algo muerto, y es cierto, en un cuerpo muerto, lo único que hay son cosas muertas. Por tanto, no se puede comprender la grandeza del cuerpo si se mira un cuerpo muerto, porque no se comprende cómo funciona eso en directo y en vivo. Entonces, ahora que existe la tecnología para ver un cuerpo vivo, se puede empezar a ver, vaya, existen los microscopios que pueden ver por dentro qué está sucediendo. Y entonces ahí empiezan a ver la importancia que tiene esto en los seres vivos. Y de repente, pues, forma parte de toda la construcción del cuerpo. Forma parte de los pilares. Y no solo de los pilares estructurales, sino los pilares del bienestar y de la salud. ¡Wow! Es que es muy grande. Y seguro que habéis escuchado hablar de tejido conectivo, conjuntivo, órgano intersticial o fascias. Porque realmente ya se contemplaba estos tejidos, pero se contemplaban por la especialización que tienen. Y entonces, como buena tecnología y filosofía de pensamiento de Descartes, lo que se hizo, newtoniana, estos dos sobre todo, impulsaron el troceado. Y entonces nos hicimos súper específicos de trocear las cosas y verlas, desgranarlas a lo más chiquito, ponerle nombres distintos y construir puzzles. Pero estos puzzles nunca se veían al completo, porque solo se estaba viendo la parte diseccionada, la parte separada. Y por tanto, recibían nombres distintos. Y recibían nombres como pericardio. ¿Alguien ha escuchado hablar del pericardio? No sé, al loco, de las meninges, de la pleura, del peritoneo, del tejido adiposo, la grasa, el cartílago, el hueso, ligamentos, tendones, la hipodermis, subdermis. Todo esto son palabras que nos suenan, pero al final, fundamentalmente, lo único que es tejido conectivo. Forma parte de lo que está conectando y está transmitiendo esta información. Entonces, como es tan adaptable, recibe nombres distintos, pero es lo mismo. Sorpresa. Sorpresa, que ya habíamos oído hablar de todo esto. Y no teníamos ni idea. Así que, ¿sabías que este órgano intersticial que está recorriendo nuestro cuerpo contiene el 25% del agua del cuerpo? Vaya, esto es mucha marea, ¿eh? Y es el 16% de nuestro peso. Es que, ya os he dicho, está por todos lados. Todo está envuelto por una capa de fascia como mínimo. El cuerpo, las estructuras, las fibras, todo está envuelto. Así que, finalmente, hará un año y medio, debería ser el agosto este, ¿no? El anterior, pues finalmente se
ya se le dio el nombre de órgano intersticial y se comprendió como un todo. Y por tanto, salió en los periódicos como se ha descubierto el órgano más grande del cuerpo. No sé si os llegó, pero sí, salió. Eso es bonito. Vale, un segundito antes de esto. ¿Vale? Y lo que sucede, seguro que tenéis, que ya habéis escuchado sobre las fascias. Seguro que ya habéis escuchado terapeutas, fisioterapeutas, cualquier que esté en el sector físico de tacto, esto ya se va escuchando. Meridianos miofasciales, fascias, todas estas palabras ya empiezan a sonar. Pero resulta que continuamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo, que viene a ser diseccionar a trozos el cuerpo. Y entonces comprendemos que si hay un tejido que está envolviendo el brazo, solo tiene que ver con el brazo. Si hay un tejido que envuelve el dedo, solo es el dedo. Si hay un tejido que envuelve el corazón, que es el pericardio, solo es del corazón. Y lo separamos. Y entonces es esto, pecamos otra vez lo mismo. Volvemos a estar ahí separando el cuerpo a trozos. Cuando realmente lo único que te cuenta el cuerpo es que el cuerpo es continuo. ¿Dónde empieza el brazo y dónde termina la pierna? ¿O dónde empieza el pecho? Pues lo sabemos porque dijimos, mira, esto que sobresale por aquí, a partir de aquí, pues ya, esto de aquí para allá es brazo, lo demás no lo es. Y dices, vale, genial, lo entiendo, pero podemos hacer un pequeñito experimento. Ponemos la mano aquí en las costillas, ¿vale? Empezamos a levantar el brazo y de repente dices, vaya, para que levanto a partir de esto, mira, ¿ves? ¿Lo ves? ¡Hostia! ¿Sí? Lo estáis viendo, ¿no? No estoy loco, no me lo imaginaba, algo así, quién sabe. Pero, para que yo suba el brazo, eso se tiene que estirar para yo subir el brazo. Entonces, quiere decir que al igual, un brazo no se termina aquí. Porque si no, sería independiente a todo. Yo podría subir el brazo y sin implicar nada más. Pero yo si subo el brazo, eso se estira. Por tanto, quiere decir que el brazo es mucho más que eso. Y por tanto, si sucede con un brazo, tengo que comprender, viendo el global, que también sucede con el resto del cuerpo. Porque el cuerpo es uno, no entiende la separación. ¿Por qué el pectoral es tan importante en mover el brazo si está aquí en el pecho? Porque se llama pectoral. No tendría que estar ahí, tendría que estar en el brazo, ¿no? Porque es el brazo, sube el brazo. Entonces no podemos diseccionarlo. El cuerpo nos está explicando una y otra vez que es un continuo. Que el movimiento es continuo. Yo cojo algo que pesa, lo intento subir y me voy a caer. Voy a tener que compensar con un montón de músculos para sujetar algo. Todo el cuerpo se está interrelacionando. Todas estas células, todas estas estructuras están coordinadas y están en sinergias, están funcionando juntas, no las podemos separar. Y precisamente lo bonito del órgano intersticial, cuando lo dejamos de llamar fascias, cuando dejamos de diseccionar zonas, vamos a comprender que todas estas zonas están unidas. Y vamos a comprender que la fascia de la mano con el retináculo de la muñeca está unido a un brazo, que está unido a un antebrazo, que está unido a la persona. Y si aquí, en el cuello, yo me cojo y muevo el brazo, vaya, el cuello se está contracturando al subir el brazo. Y lo mismo sucede en todo, o sea, el cuerpo es todo uno. Y ahora le podemos llamar órgano intersticial, por fin. Llegamos a ese punto en el cual poderle llamar de una manera que se comprenda que es todo uno es un gran avance. Porque hasta ahora se llamaba fascia, y la fascia continúa siendo algo separado y estructurado de una zona, y pierde el sentido. Pierde el sentido que cualquier movimiento que yo estoy haciendo está siendo afectado a la columna.
la columna se tiene que recolocar por cada movimiento que yo hago, ni que sea mover el dedo, porque cuando yo muevo el dedo, ¿sí?, a lo loco, eso se está estirando, ¿sí? Si esto no se estirara, no podría bajar el dedo. Entonces, claro, yo bajo el dedo, eso se está estirando, que esto se está estirando, eso se está estirando, porque si toda la cadena no está funcionando, yo no voy a poder mover un dedo, literalmente. Y por eso ahora se le puede llamar órgano intersticial, es lo bonito. Vamos para allá. Se ve chiquitín. Pero por suerte tenemos... Vale, ¿veis? Aquí pone fascia. Si veis, desde lo más chiquito, la fibra está envuelta por una capa de fascia. El grupo de fibras está envuelta, que forma un uso. Cada una de ellas está envuelta, pero a su completo está envuelta. Que eso a su vez está envuelto por fascia, que está envuelto por fascia, que está envuelto por fascia, que todo está igual. Y entonces, el músculo al completo está envuelto por otra capa. ¿Lo veis como estructuralmente la importancia que tiene para asentar la estructura que tenemos? Y claro, si continuamos, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí, en el cual esto también se le considera fascia, ¿vale? Pero entonces, ¿fijáis? ¿Vale? Estamos ahí, continúa, esta fascia se adhiere en el hueso, como una película, os fijáis que el hueso continúa con esta misma capa, pero como que eso ya está en el hueso, le vamos a llamar periósteo. ¿Sí? ¿Estáis viendo la locura de llamarle distinto? Se le tiene que llamar distinto para podernos entender. Para poder establecer un cuadrante y decir, mira, me he lesionado pues mira, miras del codo a 5 centímetros de la fascia para allá, pues por aquí. Pues no, le vamos a llamar, pues el periósteo, del húmero, del tal, la inserción del músculo, ¿sabes? Un montón de nombres y ya sabemos exactamente dónde está. ¿Sí? Pero todo esto no son más que nombres que al cuerpo le dan igual, porque realmente el cuerpo es todo uno. Y este músculo se une con este, que se une con este, que se une por aquí, por allá, y de repente nuestra tableta realmente se cruza por aquí, se gira por aquí y está agarrada al cuello. Y todo esto es un bistec. No es nada más. Cuando lo veis en el cuerpo es un bistec. Es un filete que está todo junto. Y nosotros lo troceamos pues para podernos entender. Entonces, gracias a todo esto, el órgano intersticial da esta visión. Ya no hace falta pelear más para explicar que las fascias se unen a las otras y forman parte de la estructura y no, ya está. Le vamos a llamar órgano intersticial, así no nos peleamos con nadie. Le vamos a decir que todo el cuerpo de verdad es uno. ¿Somos uno o no somos uno? Pues claro que sí. Y ahora lo podemos comprobar, ahora lo podemos demostrar. Así que sí, si lo podíamos ver, sería algo así. Algo así. Estructuralmente nos da la forma que tenemos. Una célula muscular que está especializada en la expansión, ¿sí? Porque los músculos se expanden y se contraen, ¿vale? Pues esta célula que está más especializada en expandirse y contraerse más, resulta que es una célula en 3 dimensiones, por tanto, se expande y se contrae en todas las dimensiones. Y lo único que a este músculo, o el otro, todos,
lo único que le da un contexto al músculo de cómo tiene que funcionar es el lecho de fascia, el lecho de tejido conectivo, el lecho del órgano intersticial que está aunando y le está diciendo, cuando hagas fuerza y te contraigas y te extiendas, hazlo en esta dirección. Eso es lo que está dando la forma. Eso es lo que está dando la función. La importancia que tiene, y no lo parecía. ¿Vale? Así que, por un lado, es esto, pero ya de paso, ya que es una red de fibras y que está por todo el cuerpo, pues tiene otra función muy simple. Resistencia. Cuando nos damos un golpe por la tensibilidad que tiene y la estructura que tiene, reparte el impacto por todas las fibras. Nos hace de chaleco, de escudo. Así que nos da una resiliencia. Nos protege. Es otra de las funciones que tiene. Y ya que está tocándose con todas las estructuras, todas las fibras, todos los órganos, todo el cuerpo, pues, ¿quién es mejor que para darle la función de movilidad? Es el que está lubricando para que las estructuras entre ellas no se rocen, para que se pueda mover todo, para que entre sí, cuando dos músculos están interactuando, o cuando un músculo se tiene que deslizar por encima del hueso, o cuando se tiene que deslizar por encima de un órgano, para cuando pase todo esto, no suceda nada, el cuerpo no se irrite, da una función de lubricación, asegura la movilidad interna de las cosas. ¿Sí? ¿Empecéis a conectar cosas? Movilidad, hemos dicho movilidad, que las cosas se pueden mover por dentro, las mareas, el pulsar, ¿sí? Vamos viendo, ¿no? Para dónde llega la importancia del tejido conectivo. Mira, por ejemplo, al estar tan imbrincado, tan interrelacionado con la estructura, las deformaciones, los hinchazones, las contracciones, todo esto forma parte de una disfunción cuando es crónico, ¿vale? Es normal que un músculo cuando está funcionando tenga una contractura, es normal, necesitamos, es lo que estamos hablando, no es mejor estar expandido que estar contraído, es necesario las dos. Es necesario que yo pueda contracturar el brazo, si solo pienso que es el brazo, yo realmente estoy ya contracturando desde aquí arriba toda la espalda y todo para poder levantarlo, pero bueno, ¿vale? Es necesario que yo pueda contracturar un músculo, pero cuando está relajado, tiene que estar relajado. Entonces, si hay una contractura crónica, quiere decir que hay una parte de la estructura que se ha quedado solidificada. Quiere decir que no ha podido volverse a expandir. ¿Sí? Quiere decir que no es saludable según nuestra definición, que es necesario expandirse y contraerse para mantener el equilibrio. Vale. Y la otra cosa que está haciendo, ya que está envolviéndolo todo, aparte de que está haciendo que las cosas se pueden mover entre sí, está haciendo que las cosas estén en su sitio. Es el pegamento. Podemos llegar a decir que tenemos la estructura que tenemos por nuestro órgano intersticial, por las fascias, por el tejido conectivo que nos está dando la estructura que tenemos. Porque habéis pensado un momento cuando os enseñaban en el cole, ¿sabes? Ahí os enseñaban hueso, luego músculo, sistema sanguíneo.
Nervios. Vale. Órganos. Vale. ¿Sí? ¿Lo tenéis todo? Y ahora, sin tocar nada, apartaros. ¿Qué sucede? Se colapsa. Tiene forzosamente que haber algo, un pegamento que está uniendo todas las partes y dejándolas sujetas en su sitio. Y esta precisamente es la función del órgano intersticial, del tejido conectivo, de las fascias, llamadle como queráis. Es esta la función. Una de ellas. Casi nada. Así que, por ejemplo, vamos a decir que hay un órgano, todos los órganos están envueltos con doble capa de fascia, además, pero bueno, que un órgano se prolapsa, se cae, lo único que está diciendo es que el tejido conectivo de este órgano no está funcionando, no está haciendo su función, que es mantenerse donde tiene que estar. Nada más ni nada menos. Digamos que esa zona, ese tejido conectivo, se ha expandido demasiado. Dijo, guau, si contraerse es malo, pues yo me voy a expandir hasta el infinito. Y se cae. Porque un día pensó y juzgó que eso era malo, ¿no? Todo es importante. Entonces, estructuras que están cercas, pegadas, forma parte de una mala función del tejido conectivo, que no está dando el espacio que necesitan las dos estructuras, no está dando movilidad. No dejar no dejar respirar las estructuras, no dejarse, por ejemplo, ¿sí? Respiramos, tomamos aire y se expanden las costillas. Si el tejido conectivo de las costillas, de los pulmones, la banda que tenemos aquí, estuviera apretando, yo puedo tomar aire, no podría tomarlo. Físicamente no podría tomarlo. ¿Quiere decir que los pulmones han dejado de poder respirar? ¿Que tenemos un problema fisiológico? ¿Que pasa algo? No, lo único que hay es un cinturón, es un tejido, una camiseta 8 tallas menos, que no nos deja respirar, nada más. Quiere decir, vaya, podemos relajar la camiseta, podemos soltarla, ese neopreno que nos está estrujando, y igual el cuerpo vuelve a funcionar. Así que un problema de demasiada contracción también es un problema del tejido conectivo. Pero vaya, ya empieza a afectar fisiológicamente, ya el tema ya no es tan estructural, ya empieza a afectar las funciones, afecta a la función de respirar. Luego, ¿qué? Nos haremos una analítica y veremos que la saturación de oxígeno en sangre es poca. Claro, y toca y dices, vaya, si tienes el pecho tieso, es normal que no estés oxigenando, sí que es normal. Si lo raro sería que estuviera bien. Por ejemplo, una flacidez también forma parte de un problema de un tejido conectivo que no está funcionando. Tanto es el problema en contractura, en demasiada contracción, como en demasiada expansión. La flacidez es lo mismo. Así que, si podemos ver un paso más allá, realmente podríamos redefinir el concepto de qué somos. Y viendo todo esto, yo la única conclusión lógica a la que llego es que somos contenedores de tejido conectivo, de fascia, de órgano intersticial, somos contenedores de todo esto y dentro tenemos cosas. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, nuestro cuerpo? No es
que todo lo que hemos aprendido nos sirva, no, lo que hemos dicho, hay una caja que envuelve todo y por tanto debe ser más cierta, porque puede explicar todo lo anterior. Si no pudiera explicar todo lo anterior, entonces ahí podríamos discrepar. Pero si puede explicarlo todo, al igual va a haber algún día que esta caja se va a quedar pequeña y va a aparecer otra caja que aún incluso pueda explicar esto y pueda explicarlo todo. Pero, de momento, de repente, pues, somos una estructura de red de fibras por la que está circulando agua y nutrientes que está bañando las demás estructuras. Y dentro hay cosas que se quedan afectadas por cómo estas fibras se quedan enlazadas, por cómo estas fibras se pueden expandir y contraer. Y por cómo esta agua está circulando. ¿Os habéis puesto alguna vez leggings? Leggings, medias, mallas. ¿No os ha pasado que os ponéis ahí la costura, no aquí, sino aquí, atrás? Y de repente habéis perdido toda la habilidad de andar. Dice, hace 5 minutos podía andar, ahora ya no. Es que he perdido la habilidad. No, lo único que pasa es que la costura de aquel lado os está forzando a hacer movimientos raros y por tanto la estructura no está equilibrada. O los que lleváis el pelo largo, ¿no? Esto de que os hacéis una coleta, queréis girar el cuello y os quedáis enganchados. ¿Sabéis qué pelo es? Porque es uno. Sabéis cuál es, pero no podéis girar el cuello. ¿Habéis perdido la habilidad motriz de girar el cuello? ¿Algo? No. Solo es una fibra que está tensando, pero está tensando de tal manera que hace un bloqueo. Pues esto es lo que está sucediendo en el tejido conectivo. En el órgano intersticial, si hay alguna fibra que se queda tensa, puede ser que esté afectando estructuralmente de tal manera que no podáis girar la cabeza. El que dice girar la cabeza, al igual dice andar, o al igual dice digerir. Algo. Así que, ¿sabías que... esta me encanta, esta me encanta, esta me encanta. ¿Sabíais que los huesos entre ellos no se tocan? Precisamente hay un problema cuando los huesos se tocan entre ellos. Así que los huesos entre ellos no se tocan. Hay algo por el medio que los está lubricando, que está haciendo que no se rocen, que está haciendo que esté bien. ¿Habéis probado de juntar 2 vigas de hormigón con la cola blanca del cole? Yo no, pero más o menos veo el resultado. No se puede mantener. Necesitamos un pegamento que sea más fuerte que la propia estructura para poderla mantener. Lo que está queriendo decir es que de repente todo lo que pensábamos que era tan sólido, tan fuerte y que tenía una ponderancia tan fuerte en todo, de repente al igual no lo es tanto. Porque tiene que haber un pegamento más fuerte que todo esto para podernos mantener. Y esto es el órgano intersticial. ¿Sí? ¿Vais bien? Vamos a ver. Claro. Vale. Lo que hemos hablado al principio, ¿vale? Volvemos, hacemos un paso atrás. Lo que estamos diciendo. Los órganos necesitan expansión y contracción. Las vísceras necesitan expansión y contracción, necesitan todo este movimiento pues, para poder digerir, para poder enviar la sangre alrededor del cuerpo. Porque bien, no os penséis que un corazón de este tamaño puede enviar tanta cantidad de sangre alrededor de todo el cuerpo, con unos caudales locos.
que empieza con unas venas y unas arterias súper grandes y acaba en microcapilares que no pasa un glóbulo rojo, o sea, a una cantidad ínfima. Y esto no lo puede hacer una bomba de este tamaño. Entonces, una de las funciones que tiene todo este pulsar que se está realizando también en el órgano intersticial y en las venas y las arterias, precisamente es actuar de bomba secundaria del sistema sanguíneo. Loco, ¿no? Loco que pensábamos que el corazón lo hacía todo. No sé, yo me veo más el corazón como las galeras, ¿no? Es el tío ahí con el ritmo pum, 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 y todos los demás, el resto ahí, remar, remar. Pues así es como veo el corazón, porque es el que está dando el ritmo de la expansión y la contracción del cuerpo para que se pueda ir expandiendo. Pero claro, el corazón forma parte de la parte que no podemos controlar, pero bueno, hay una parte que sí, que es el diafragma. Y el diafragma está muy apoyado contra el corazón, así que al igual nuestra propia respiración también puede influir en todo esto. ¿A lo loco? No sé. Y si todas las estructuras para funcionar necesitan este pulsar, esta expansión, esta contracción para funcionar, y le ponemos algo, una malla alrededor que les está impidiendo la expansión y la contracción, al igual esa estructura, ese órgano pierde la función que tiene, la función fisiológica que tiene. Y al igual no tiene nada que ver que haya perdido la función fisiológica, sino es que está viendo una estructura que le está impidiendo el funcionamiento. ¿Sí? Así que no solo estructuralmente está afectando, que esta es otra parte de pensar en la fascia. Las fascias siempre se asocian a algo muy estructural y de repente no solo es estructural, estamos hablando de función fisiológica. Está afectando a la función fisiológica, en cómo funciona el cuerpo. La gran pregunta de ¿por qué no estoy digiriendo bien? Bueno, es que al igual el estómago, por nombrar unos, porque podríamos nombrar el bazo, el intestino, el hígado, la de abajo, la vesícula biliar, todas estas. Al igual alguna de estas no está pudiéndose expandir y contraer bien. Pero no porque en sí no quiera, porque la vida tiende a la vida. El cuerpo siempre nos quiere mantener vivos. Y mira que le hacemos perderías. Porque el cuerpo está diseñado para aguantar, para procesar, para estar a nuestro servicio, y le echemos lo que le echemos. Entonces, no tiene ganas de hacernos mal, es lo que hablaba Lamarck, cómo todo está en consonancia y en simbiosis para que funcione, no se están atacando. El concepto darwinista de que todo es una lucha, no va así, la vida es cooperación. Y nuestras células están cooperando para mantenernos con vida. Es muy loco. Pero claro, si hay algo que no les está permitiendo desarrollar su función, pues no va a funcionar. No porque no quiera y no porque esté estropeado. No somos un jarrón roto, no somos una bomba genética que hemos fallado. Simplemente que está habiendo algo que está haciendo que no funcionemos, nada más, nada menos. Bueno, para que lo sabemos, lo podemos arreglar. Y luego, con todo esto, aparece otro nuevo estudio. Y el nuevo estudio que aparece es que, de repente, el órgano intersticial, la fascia, el tejido conectivo, es reactivo al estrés. Cuando hay estrés, la adrenalina y el cortisol, que circulan por la sangre, lo que hace es encoger. Y el que se encoge es el órgano intersticial. ¿Sí? Pausa, reflexión. Estrés, encoger, la estructura no se puede expandir y contraer como necesitaría fisiológicamente.
todo esto empalma con la salud que estamos hablando, con las mareas de líquido, con... ¿Sí? Claro, y de ahí pues en un exceso de estrés convertirnos en ciénagas y el pleomorfismo, pues es un tris. ¿Vale? Y hay que comprender una cosa, el estrés es de todo tipo, tanto si es real como si no es real, tanto si es físico como si es mental, como si es emocional. El cuerpo no diferencia algo que es real de algo que no lo es. ¿Por qué me estresa ver pelis de miedo si sé que son de miedo y sé que es una película, ahí nadie ha muerto y todo lo rojo es ketchup? Me estresa igual. Yo puedo empezar a imaginar, pico ejemplo, me encanta el limón, puedo empezar a imaginar un limón, cómo cogemos un cuchillo, lo cortamos, cómo cogemos un vaso, empezamos a apretar el limón. ¿Sí? Las células como que están escuchando, la única interacción que tienen las células con el exterior somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos quienes estamos diciendo si el impulso que está afuera es una cosa o es otra, si nos tenemos que preparar para defendernos o nos podemos relajar, que son cariñitos. Esa es la conexión que tienen nuestras células con el exterior. Y por tanto, la información que nosotros les damos a nuestras células de esto es sí, esto es no, ellas la ven exactamente igual que una imaginación. Las hormonas, los péptidos, los neurotransmisores son exactamente los mismos. Por tanto, podemos estarnos estresando de cosas ficticias que nunca suceden y nunca sucederán y solo están en nuestra cabeza, pero nos estresa igual. ¿Cuántos problemas hemos tenido y ninguno de ellos era real? Las películas esas que nos montamos ahí, ¡wow! Y cuando llega el momento real de vivirlo, dices, ay, pues no, fíjate, pues no fue tanto. No era tan fiel el león, ¿no? Como lo pintan. Porque toda la película que nos hemos creado es enorme. Pero esto, nuestras células han estado reaccionando a ello. Hemos estado ahí tensos, preparados para todas esas fantasías que nunca fueron verdad. Y todo esto afecta a nuestro cuerpo. Ah, es que es solo mental. Ya, sí. Ah, es que el efecto placebo es solo mental. Ya, pero ¿se está curando la gente? Sí, pues se tiene que investigar, no se puede descartar. No, se tiene que ver. Echémosle un vistazo científico real. Es más, vamos a explotarlo, ¿por qué no? Porque, bueno, comprendiendo las células, cómo funcionan, podemos ver que las células solo tienen dos estados, o están relajadas o están contraídas, o están yendo a nutrirse o se están apartando y están diciendo no, o se están duplicando y curándose a sí mismas o están preparadas para el ataque, lo que viene, lo que hay, celularmente. Entonces, lo que está sucediendo celularmente es que no pueden estar en dos estados a la vez. Si tú en el ambiente donde las pones una amenaza y pones un estímulo de comida, no pueden estarse contrayéndose y expandiéndose para coger la comida a la vez. No pueden. Así que solo podemos estar en un estado. Y esto, otra vez, Bruce Lipton es el referente aquí. Genial.
Está cobrando sentido, ¿no? Todo esto, todo el proceso. ¿Cómo puede ser que casi la totalidad de las enfermedades importantes de la población están relacionadas con el estrés crónico? No es el estrés de, me sucede algo, no. Es el estrés sostenido en el tiempo que hace que el cuerpo se quede agarrotado en un mismo estado. Es el estrés que nos prepara para la lucha o huida sostenido en el tiempo. Es ese estrés del atleta que está ahí, preparados, listos, listos. Déjalo 5 minutos así, verás qué le pasa. Con todos esos nervios, toda esa tensión a punto de ya, pero nunca llega ya. A los 5 minutos el tío va a caer extenuado al suelo, no va a poder más, porque el cuerpo está funcionando al 300%, esperando. Toda la sangre se retira, se va para adentro, las neuronas del exterior se quedan con menos sangre, la sangre de la periferia del cuerpo se va para adentro para sangrar menos, el corazón bombea más rápido, la sangre de los órganos también baja porque, total, si tenemos un estrés, peligro de vida o muerte, que es como reacciona el cuerpo, y no sabemos si dentro de 1 hora vamos a estar vivos, ¿para qué se va a preocupar en digerir la comida? Pues saca toda la sangre que puede de todos los procesos fundamentales del sistema inmunológico y compañía y lo dedica a los músculos, a bombear más fuerte, a tener más fuerza para luchar y huir. Pero lo que sucede es que, claro, la humanidad, nuestra sociedad ha avanzado tan rápido que nuestro cuerpo continúa actuando igual, no le hemos dado un tiempo de reacción a nuestro cuerpo, continúa reaccionando igual que si tuviéramos un león y nos estuvieran persiguiendo en la sabana africana, ahí a punto de comérsenos, o los dinosaurios, ¿no? Ahí. Pero resulta que no podemos luchar y huir contra una carta de Hacienda. No podemos luchar y huir contra la sociedad, contra el gobierno, contra nuestro presidente. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en momentos de estrés, en situaciones en que estamos estresados, pero ya no es un momento, ya no es ese león que viene y se va, sino perpetuados. Entonces empiezan a aparecer un montón de enfermedades que no existían, porque nunca antes en la historia habíamos estado sometidos a tal nivel de estrés continuado. El estrés venía y se iba. Y este estrés de repente va y se queda. Y cuando ya empezamos a estar relajados dices, pues voy a poner las noticias, a ver qué tal. O me voy a ver la última de Saw, el destripador ese que... Y además en 3D, que hasta notas cómo te salpica y... ¿sabes? ¡Qué guay! ¿Sí? Y si no es la vecina, y si no es, y si no es, y si no es. Y vivimos en un estado de estrés, listos, ya, pero no llega, que es insostenible al tiempo. ¿Sí? Recapitulamos, ese estrés está afectando al órgano intersticial que al estar retraído y comprimido está haciendo que las mareas no fluyan. Hello, la estamos liando nosotros. Diapositiva primera, vamos a intentar al menos no entorpecer el cuerpo. Ya que no sabemos cómo funciona, al menos vamos a hacer todo lo que podamos para no entorpecerlo. ¿Sí? ¿Veis cómo esto de repente empieza a tomar contexto? Si os leéis el artículo completo también dice esto. El estrés crónico. Es el estrés perpetuado en el tiempo que mantiene una tensión, que hace que el cuerpo se inflame, que hace que las células se repliquen en medios tóxicos.